Por la paciencia. Y gracias pues aquí a Susana Cordero, la directora de la academia, que nos da este espacio con tanta generosidad cada vez para que una vez al mes hagamos los conversatorios de El Espejo de Tinta. Me alegra, a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, de la distancia, siempre vienen personas interesadas en conversar en torno a la obra de algún escritor y de sus lecturas, y eso es muy bello. Así que bueno, vamos a empezar. Les presento a Lisbeth La Antigua González. ¿Estás grabando? Perdón. Tuvimos además hoy día problemas técnicos que antes no hemos tenido, pero ya ahí. Hoy día nos falló el audio, nos fallaron algunas cosas. Lo bueno es que ya todos son amigos de esta casa. Bueno, les presento a Lisbeth Artigo González, escritora cubana ecuatoriana. Nació en Cuba, pero ha pasado en Quito desde los 90, ¿no? Desde el 97. Ella estudió bibliotecología, también literatura, ha estudiado edición en España, tuvo una beca en España, se graduó de editora, es una excelente editora, yo conozco su trabajo y es una gran escritora. Además de haber publicado más de una docena de libros de poesía, no de poesía de narrativa, y poesía infantil y juvenil, también tiene poesía universal, digamos que no me gusta poner los pero me interesa conversar, que no es para niños, por así decirlo. Entonces, entre algunos títulos, tiene Mi amada Instar, Como un avión de paz, Bajo el cereco gris, y bueno, una poesía inédita que estuve leyendo y otras cosas que ya nos van a contar. Y te doy la bienvenida, así que primero yo le había preguntado a Lisbeth qué obras de la literatura universal le habían a ella interesado en la literatura en sí, que le atrajeron como para que ella dijera, amo la literatura, esto me apasiona. Aparte de haberme dado los libros de literatura infantil que le gustaron, que luego podemos comentar al final, me voy a centrar en 3 obras, empezando por Madame Bovary, que coincide con una de mis obras favoritas también. Entonces me parece lindo poder hablar un poco sobre esa obra, porque está en esa obra siempre patente lo que es el deseo y a la vez lo incumplible, lo que no se cumple, y es la persecución de lo que no se cumple. Y Nabokov sobre esa obra dijo que hace en narrativa lo que hace la poesía, porque está persiguiendo lo inacible. Entonces, me gustaría saber tu acercamiento a esa obra como poeta y esa sensibilidad que tienes. Bueno, gracias María Luz, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, también por la demora otra vez. Yo leí Madame Bovary muy joven, ni siquiera tenía una idea muy clara acerca de mí ni acerca de mis propios procesos creativos, pero evidentemente yo tenía pues una sensibilidad especial por la poesía, por la lírica, y quizá esto, digamos, contribuyó a que fuera una lectora más aguda tal vez y que saliera más impactada o afectada con esa historia, ¿no? Lo que has dicho creo que la describe muy bien y podría añadir que bueno, quizá se suma la fatalidad de esta mujer, ¿no? De Emma Bovary, esa inviabilidad emocional de lo que se busca, ¿no? De lo que se desea, que está muy patente en Madame Bovary. Ahora, cuando me preguntabas por unas obras que me marcaron, que me hubiesen marcado la vida, digamos, como lectora,
en general, como ser humano, y porque todo nos ocurre como seres humanos, ¿no? Ni como profesionales, ni como lectores, ni como otras cosas, sobre todo en primer lugar como seres humanos. Te dije unas, pero como sucede siempre cuando amamos leer, se habrán quedado tantas en el camino. Entonces, yo puedo decirte que, claro, abrí los ojos a Madame Bovary y dije, esto es la literatura, esto, lo que se siente frente a un clásico, ese asombro que tiene que ver con el hecho de que sabemos que no falta ni sobra nada ahí. Y esa especie de complicidad que puede conseguir una obra de estas en un lector inicial como lo era yo. Un tiempo después llegué a ese ensayo que escribió Vargas Llosa sobre Madame Bovary, que se llama Madame Bovary o la orgía perpetua. Y bueno, eso es lo que más me ha gustado de Vargas Llosa. Casi todo lo pondría a un lado, pero ese ensayo es fabuloso. Entonces, sentí una identificación con el lector que fue de Madame Bovary, que pasó toda una noche sin poder soltar el libro hasta acabar de leerlo de un tirón prácticamente. Y bueno, lo mismo me sucedió con Hamlet de Shakespeare. Recuerdo que con Hamlet fue como una locura, y bueno, y era justo que fuera una locura, ¿no? Pero yo recuerdo que perseguía a mis amigas con el libro en la mano, tratando de leerles fragmentos para no estar tan sola con esa fascinación. Entonces, en ese tiempo, estudiábamos en un internado. El sistema educativo cubano se organizó de forma tal que las instituciones educativas secundarias estaban enclavadas en sitios que contribuían a la producción agrícola del país. Y nosotros, los niños, pues, trabajábamos en estas instituciones y pasábamos muchos días fuera de casa. Yo tenía 11 años cuando tuve que irme de casa a vivir en una de estas instituciones y recuerdo que la lectura, pues, fue un asidero fundamental. Me permitió sublimar la vida dura de ese tiempo, las nostalgias, la infancia que quedaba atrás y que yo me había resistido a dejar atrás, porque a los 11 años yo recuerdo que no quería crecer. Directamente, tuve una crisis de mejor me quedo aquí, que todo siga, yo me quedo así. Pero eso ya sabemos que no es posible. Entonces, eso fue en realidad la lectura en esos años para mí. Madame Bovary la leí más grande, ¿no? A los 11 años, había sido una jovencita, pero claro, agradezco mucho la posibilidad de que en medio de tantas cosas difíciles, tuviésemos los libros a la mano como los teníamos, porque las bibliotecas escolares en ese tiempo en Cuba estaban muy bien dotadas y podíamos de verdad acceder a esos libros sin ninguna dificultad. Eso es una maravilla, sí, deberíamos acá en el Ecuador aprender de este manejo de bibliotecas. Y lo has hecho mucho en el Sistema Nacional de Bibliotecas, y aún así es una lucha muy dura. Pero bueno, no vamos a enfocar en las quejas, sino más bien vamos a seguir explorando, ¿no? Y la literatura. Y sí, a mí me llamó la atención que entre los autores que tú mencionabas como fundamentales en tu vida, mencionabas a Javier Marías, que también pues, es un novelista fabuloso. Y hablabas justamente de Hamlet, de Shakespeare, y si bien él, para el título de su novela Mañana en la batalla, piensa en mí, se inspira en Ricardo III, pero esta relación que tiene él con Shakespeare es muy poderosa. Mucho, yo creo que todo Occidente, todos los escritores occidentales, al final es el centro del canon occidental, ¿no? De todas maneras, me parece que
justamente en esta obra de Shakespeare que tú mencionaste, que es Hamlet, está otra vez, ¿no? Este deseo frustrado está presente ahí. De alguna manera no es que sea la parte principal de la trama, pero está siempre el deseo frustrado, claro que atravesado por la venganza y otras cosas, ¿no? Pero retomando lo de Madame Bovary, yo creo que en el ser humano el tema de los deseos frustrados es sumamente importante y motivador, aunque sea tan terrible, porque un deseo frustrado no es nada motivador en la vida real. Sin embargo, ha sido el móvil de la literatura y de la filosofía, quizás, y del arte, en muchas de sus manifestaciones. Tenía anotadas cosas porque a veces me voy por las ramas, me emociono y no me atengo al guión nunca. Entonces, bueno, también mencionaste tú, entre estas obras fundamentales, al Cementerio Marino de Paul Valery. Y ahí me interesa detenerme un poco y preguntarte más, porque claro, eso es poesía, y es quizás la creación poética y la reflexión filosófica más importante de la literatura francesa del siglo XX, de esos años, obviamente, porque después ha habido otras cosas, y antes hubo otras, pero en su tiempo, digamos que fue el gran poema, además de largo aliento y tal, donde la aceptación de la muerte debe ser prácticamente no voy a decir desenlace porque no es narrativa, pero es en donde desemboca el poema. Y yo quería saber por qué, entre tanta poesía universal que hay, pensaste en poema en el Cementerio Marino, porque cuando uno le pregunta, uno se queda en blanco. Por eso te pregunté antes. Bueno, con esos azares editoriales afortunados que pueden ocurrir en determinados contextos, alguien puso ese libro en mis manos. A un buen poeta le debí decir, hay que buscar el Cementerio Marino, está en las bibliotecas de pueblo, y yo viví en un pueblo, entonces allí encontré el Cementerio Marino, y claro, ocurrió algo también maravilloso, una especie de extrapolación que la vida puso en mí por el hecho de vivir en una isla. Recuerdo que del Cementerio Marino, bueno, yo lo leí muy jovencita, quizá no alcancé a dilatar esa dimensión filosófica que mencionas con todo lo que pueda haber tenido. Sin embargo, recuerdo que además de ese mar de delirios totalos que menciona Paul Valéry en el libro, recuerdo que tuve la sensación de que no era una muerte real la de ese cementerio marino. Y decía, ¿por qué un cementerio marino? Unos años después fui a una pequeña playa, una playa casi escondida, ahora me parece eso, en Matanzas, la ciudad a la que pertenece mi pueblo. Y recuerdo que alguien dijo, en esta playa hay un cementerio marino. Y me lancé a buscar ese cementerio marino, y el cementerio marino era una formación coralina fabulosa, como podíamos hallarla a muchos metros de profundidad o a varios metros de profundidad, prácticamente en la orilla. Recuerdo haberme raspado la barriga con los corales, haberme puesto a nadar encima de ellos, con los ojos abiertos, porque ni siquiera tenía gafas de mar, y haberme quedado fascinada y haber entendido lo injusto del nombre que tenía ese lugar fabuloso, lleno de vida, pero claro, era una vida proporcional con el espacio, con el lugar. Eran peces pequeños, pero maravillosos. Entonces yo dije, esto es el cementerio marino de Paul Valéry, una idea de la muerte, tan solo una idea de la muerte, porque aquí está ocurriendo la vida, y esa vida después se irá mar adentro y seguirá creciendo, y en realidad aquí no ha muerto nada. Entonces pude hacer esa liaison.
digamos, entre la poesía y la vida y la geografía y el mar, que afortunadamente tenía muy cerca. Claro, es un elemento importante de tu poesía que después nos lo dará mi esposo también. Y sí, de lo que dices, tú de esta experiencia debajo del agua, justamente el cementerio marino de Puerto Leví, aunque desemboca en esta como aceptación de la muerte, no es pues la muerte que lo clausura todo, sino es la muerte que luego es seguida por otro ciclo de vida, por otro ciclo de muerte, como es la evolución natural pues de la vida, ¿no es cierto? Y de hecho yo iba a hacer un canto a lo sensual, y al gozo, y a la alegría de vivir. Y cuando habla de la ausencia, justo en la ausencia está el placer, habla de la fruta, no me acuerdo muy bien, pero cuando te comes la fruta muere en tu boca, pero en tu boca nace el placer. Entonces la muerte, la ausencia de ese algo, nos trae esa experiencia gozosa también. Entonces, a mí me parece fascinante eso y me parece muy importante en un poeta, sobre todo cuando está empezando a descubrir la poesía, el encontrarse con grandes obras que le abran y como yo digo, le hagan explotar la cabeza y la sensibilidad. Bueno, vamos a continuar un poco hacia otros temas también que me interesan de tu trabajo. Ya se me desordenaron como los de los papeles. Bueno, habíamos hablado ya hace años también contigo cuando yo te conocí, cuando éramos dos poetas jóvenes, jovencitas, de la poesía que tú trajiste de Cuba. Tú trajiste tesoros ahí, de esa poesía. Bueno, y te voy a recordar, justamente, tú me abriste los ojos y los sentidos a un autor, bueno, había muchos, pero a mí me fascinó Raúl Hernández Novas. Y había este libro que estaba lleno de palíndromos y los títulos, ¿no? Y se llama Atlas Salta el libro, pero no es solo un juego de piruetas con las palabras ni nada, sino que llega a una reflexión profunda y me voy a leer unas poquitas líneas porque se me quedaron para siempre grabadas. Y cada vez que veo esto, pienso en tu poesía, porque encuentro que hay una relación muy, o sea, siempre somos hijos de alguien, ¿no? Estás herida por las hojas, por las ramas que caen, estás herida por los brazos ásperos del bosque, que el caballero no ha de apartar para llegar a tu sueño. Y luego, bueno, salto unas líneas y dice, por la mano inocente que apenas sabe empuñar un lápiz. Entonces, nada, quería que nos cuentes un poco sobre estos poetas cubanos que son maravillosos y que acá no circulan, no conocemos, porque la poesía siempre se queda muy local, a menos que ya hay un poeta universal, que son casos excepcionales, pero en Cuba hay una poesía fantástica y acá no la conocemos. Igual que pasa con nuestra poesía ecuatoriana, que puede ser maravillosa y está aquí adentro. Sí, yo creo que con la poesía sucede como con otras expresiones del arte, es decir, la pertinencia del registro nos acerca más o menos, es decir, ser muy joven y leer la poesía de su país, donde está su acervo, donde está todo lo que ha visto uno, pues en el conjunto de símbolos que se han aparecido en la cotidianidad, en el día a día, es fundamental. Es una pena que la poesía no trascienda con la rapidez. Bueno, ahora ha cambiado el mundo en ese sentido para bien gracias a las redes sociales, pero durante mucho tiempo lo que se publicaba en un lugar ahí se quedaba, ¿no? Y en algunos lugares, alguna vez he escuchado decir que aquí, por ejemplo, es casi como seguir inédito, ¿no? Publicar en especial poesía.
En Cuba se agotaban las tiradas de poesía, y yo recuerdo que leí mucha de esa poesía que traje. Hace muchos años recuerdo haberme juntado con María Luz en su casa, sus hijos eran pequeños, compartimos libros, yo me quedé con unos de ella se quedó con unos libros míos, entre esos está Atlas Salta de Raúl Hernández Novas, un poeta fabuloso cubano que es muy versátil, porque Atlas Salta creo que es un libro muy, muy especial y muy diferente de otros, que son donde se encuentra un Hernández Novas más coloquial, pero Atlas Salta es un discurso poético maravilloso, impecable desde el punto de vista fonético, y donde se siente hasta un barroco, ¿sí? Y unos referentes, pues, hasta al medioevo, sin perder su sentido contemporáneo. Y Hernández Novas fue un poeta que se fue muy joven de este mundo, y no obstante dejó una obra muy bella. Un tiempo después, una amiga me dijo: tengo unos libros de poesía en casa que creo que a ti te podrían interesar, y le dije: tráemelos todos. Y ahí le traje una antología de Hernández Novas que se publicó hace poco en Cuba, donde está todo. Entonces te regalo oficialmente Atlas Salta. No lo tienes que devolver nunca porque ya lo tengo. Entonces, pero claro, yo pues leía, esa fue la fuente en la que me leí por primera vez los poetas cubanos. Todavía recuerdo la poesía de ese tiempo porque me la aprendía de memoria sin querer. ¿Cuántas veces habré releído los mismos libros, los mismos poemas para retenerlos de ese modo y hasta ahora? Entonces, eso es lo que te puedo decir de lo que traje. Claro, la poesía que vino conmigo de Cuba, esto lo he contado algunas veces, pues yo salí de Cuba en el año 97. Había una crisis apoteósica, el llamado periodo especial, que inició con la caída del campo socialista, con la caída de la Unión Soviética. Recuerdo que dije: yo no voy a llevar ropa, les voy a dejar mi ropa a mis hermanas. ¿Para qué voy a llevar ropa si voy a ir a un país que está lleno de ropa? Entonces, la ropa crece en los árboles de ese país. En este país no hay ropa, pero allí sí hay. Más bien voy a usar la maleta para llevar poesía. Y vine con una maleta cargada de poesía. Nada más. Toda esa poesía, excepto algunos libros que ya no tengo, están en un pequeño librero de mi casa, donde pues he ido poniendo poesía ecuatoriana también, y es mi lugar favorito del mundo, no solo de mi casa. Y claro, siempre lo veo y me recuerda primero mi ingenuidad, y luego lo acertada y lo atinada que puede ser a veces la ingenuidad. No les puedo decir cuánto tiempo estuve sin ropa, pero bastante tiempo, pero no importó, la verdad. Pero me encanta esa decisión de haber traído poesía. Bueno, háblanos sé que te apasiona y siempre te ha interesado la poesía de José María Loinás, que es otra catedral de la poesía cubana, y que también acá se la conoce, Catedral Sumergida. Ya te lo doy. Y de paso, bueno, pues a Lezama Lima, pero sé que Lezama Lima te interesa más como ensayista. Así que bueno. A mí me gusta la poesía de Lezama también, y me gusta mucho. Claro, Dulce María Loinás es mucho, ¿eh? Es una poeta, primero, que estuvo durante muchos años publicando sus libros en España, desconocida, prácticamente del todo desconocida en Cuba, pero en realidad estaba silenciada, y creo que fue fruto de una interpretación errónea. Ella no tenía un activismo político como el que tenían otros intelectuales. Sin embargo, su familia le había dado mucho, mucho a Cuba. Por ejemplo,
Los terrenos donde se encuentra la Escuela de Cine de La Habana fueron donados por la familia de Dulce María Llinás, por ella y por sus hermanos. El Museo de Bellas Artes de La Habana tiene muchísima obra que era de la familia Llinás. Y resulta que Dulce María Llinás quedó en su casa, en su casa que, por cierto, que ya no existe, su casa que el tiempo destruyó, que la negligencia destruyó, y es nada menos que el escenario de Jardín, esa novela maravillosa, una de las pocas novelas líricas que tiene la literatura hispanoamericana, y que además es la obra que le permitió recibir el premio Cervantes. Entonces, Dulce María Llinás recibe el Cervantes e inmediatamente todo se activa en Cuba y comienza a publicarse su poesía. Y gracias a eso llegamos a Juegos de Agua, Juegos del Agua y bueno, a la plaqueta, Últimos días de una casa, y te decía, cuando mencionabas que era como una catedral de la poesía cubana, recordé un poema maravilloso de ella que se llama Canto a la mujer estéril, en el que define a la mujer estéril como, dice, en unos versos dice, ánfora rota, catedral sumergida. Yo creo que casi nadie puede leer ese poema sin llorar. Es una maravilla, se los recomiendo. Creo que hoy en día se podría conseguir hasta en la web. Canto a la mujer estéril. Y claro, ella dijo muchas cosas muy bellas acerca del sentido de la poesía. No solo fue una mujer, una creadora permanente, activa, implicada en su propio proceso, pese al silencio, pese al abandono y a su inmensa soledad, porque Dulce María Llinás no tuvo hijos. Y alguna vez en una entrevista que le hicieron, dijo que escribió Carta a la mujer estéril o Canto a la mujer estéril a los 19 años y que estaba segura de que ese poema la había perjudicado. Y en un momento le dijeron algo que políticamente fue muy fuerte también. Cuando recibe el premio Cervantes, aparece un periodista y le dice, ¿por qué no se fue? ¿Por qué se ha estado tan sola, tan apartada aquí? No, ¿por qué pudiendo irse no lo hizo? ¿Por qué no se fue? Y dijo solamente esto, porque yo llegué primero. Sí. O sea que la casa donde queda el centro de Dulce María Llinás no es la que era su casa. Ella tenía, bueno, la casa de jardín, el escenario de jardín que ya no existe, era una casa que tenía inclusive una capilla, un patio grande, un jardín fabuloso que fue convirtiéndose como en una especie de muro vegetal entre el mar y su casa, las calles, la ciudad y su propia casa. Y algunos amigos que eran de La Habana comentaban que caminaban por ahí y veían por los intersticios de las ramas, por los agujeros que formaban las ramas, podían ver la casa y a veces la veían a ella caminando. Ella fue muy querida en Cuba por muchos escritores. Estoy hablando de una postura política innecesaria, porque ahora es muy respetada su obra y muy recordada y se ha puesto en valor muy bien, pero tenía que ocurrir lo que ocurrió, que publicara casi todo fuera de Cuba, que se convirtiera en una poeta muy leída en España y que recibiera el premio Cervantes, que creo que fue la enorme sorpresa para las autoridades culturales de la isla en su momento, que ella recibiera el Cervantes. Pasa muchas veces eso, ¿no? Que los escritores propios se los aprecia cuando se los reconoce afuera. Lo que quería decir de la casa es que a mí me ha dado mucha tristeza lo de la casa, porque la casa pudo haberse restaurado y no se restauró. Ella le dejó la casa, dejó en herencia la casa a la mujer que la había acompañado
en buena parte de su vida, que era quien la ayudaba en sus cosas y en su casa, y el no haberla entregado al Estado hizo que dijeran, pues no, ahí se queda. Entonces no salvaron ese patrimonio tan importante para Cuba, para la literatura cubana, como lo era la Casa del Jardín. Y esto es una sorpresa para mí, porque cuando yo estuve en Cuba, en el Centro Dulce María de Cabinas, el discurso oficial es que esa era su casa y que el Estado la salvó. Y bueno, puede que haya otra casa de ella. Ella dejó la casa y se fue a un apartamento. Yo no sé si de pronto es el Centro Dulce María Loinas. Sí, puede ser otra casa. Pero la casa de jardín es que hay inclusive un documental sobre eso. Bueno, interesante. La historia y la historia. Bueno, pues quería también que nos cuentes un poquito. Voy a ver el tiempo porque no me quiero pasar mucho, pero creo que todavía nos queda. Sí, sí, también muy bien. Que nos cuentes un poquito sobre un proyecto tuyo que es como una investigación en el que escribes textos que no son poesía ni son literatura infantil, pero que hablan de este pueblo creado por Rebeca Lorenzoli, ¿no es cierto? Que es una africana de Kenia, me parece, en el que, bueno, ella dio voz a mujeres que habían sido violadas y abusadas, y muchas de ellas por la policía o por los militares, y sus hombres las repudiaban y las abandonaban. Y estas mujeres, bueno, pues con el liderazgo de Rebeca Lorenzoli, salieron a otro pueblo, crearon su propio pueblo de mujeres y niños. Y entonces, me parece casi de ficción esto, pero está sucediendo y tú estás escribiendo sobre él. Bueno, este es un relato, uno de los relatos que conforman un proyecto, sí, en el que he venido trabajando desde el año 2018. Y ese relato, bueno, he querido recuperar el activismo, la historia de mujeres que han transformado sus entornos, que han causado un impacto importante donde están, donde viven, pero no son famosas. Algunas han recibido inclusive el Premio Nobel de la Paz, pero de todas formas no son famosas. Y entre esas mujeres, entre las mujeres que he seleccionado para este libro, que es un libro en el que todavía estoy trabajando, está Rebeca Lorenzoli, que en efecto es la matriarca de Umoja o Umoya, no sé bien cómo se pronuncia, es el nombre de un pueblo que queda a 300 kilómetros de Wamba, un poblado que está cerca de Kenia. A fines de los 90 o en la década de los 90 había un campamento de soldados ingleses allí y hubo más de 1.800 violaciones a mujeres. Estas mujeres, claro, después eran repudiadas por sus esposos, pasaban a vivir en las calles, eran abandonadas. Y Rebeca Lorenzoli encontró el modo de sacar de las fronteras de su país este problema y comenzó a llamar la atención de organismos internacionales. ¿Qué sucede? Que los organismos internacionales comienzan a hacer seguimiento a esto. Se sabe que es Rebeca Lorenzoli quien está activamente denunciando las violaciones y un día es emboscada, se supone que por soldados, y pues la golpean hasta darla por muerta, la dejan en un camino tirada y hasta que alguien viene y la encuentra y la llevan a la morgue del hospital. Y en la morgue se dan cuenta de que tiene algún signo vital. Entonces la llevan de vuelta a la terapia intensiva de ese hospital y Rebeca Lorenzoli se recupera y enseguida decide, pues nada, cuando ya logra salir, después de unos meses del hospital, porque tuvo heridas gravísimas, pues llega a su casa y su esposo y el suegro, el padre de su esposo, pues la vuelven a golpear por delatora otra vez, por haber hecho eso, para que aprenda. Y Rebeca sale caminando
de su casa y camina 300 kilómetros y en un sitio semidesértico que no le interesaba al mundo ni a nadie allí, decide fundar su casa, crear su casa. Aquí está Ivette, que sabe tanto del mundo. Ivette, ¿conociste un monja? No, ese no. Ivette, por favor, vuelve a hacerlo todo otra vez. Con Ivette he trabajado en un proyecto precioso, un libro de ella, está a punto de salir, un libro que es un registro muy personal de sus viajes. Solo puedo decir algo, Ivette. Ivette se fue por 6 meses a África en un momento en que se cansó un poco de ser pues, una ejecutiva de una empresa, de las luchas urbanas de la vida acá, y se fue a África por 6 meses y se quedó 7 años. Entonces, imagínense todo lo que ha podido ver y contar. Así es que la cuestión es que Rebeca Loroso se queda allí y empiezan a seguirla otras mujeres. Y entonces este es un pueblo hoy en día, lo que se conoce como turismo social. Llega mucha gente de muchas partes del mundo a visitar Moja. En Moja hay una granja, hay una escuela, la vida está perfectamente organizada. En efecto, viven las mujeres y los niños. Cuando los niños crecen, los varones, pues se tienen que ir y la vida sigue en Moja. Y lo interesante es que las mujeres de Moja contratan ahora a los hombres para que hagan el trabajo que antes ellas hacían, porque ellas eran las agricultoras, las que hacían el trabajo duro de la tierra, y los hombres podían inclusive dedicarse a ser artesanos, producir la joya, la llamada joya Samburu, que es un collar tejido muy bello que está muy presente en la historia, porque cuando a Rebeca la encuentran, prácticamente lo único que tenía era su collar Samburu tejido por ella misma. Entonces esas mujeres que están haciendo una artesanía bellísima y por eso ella es la matriarca de un monja. Y creo que Rebeca Lorenzoni tiene menos de 60 años. Me encanta porque tú trabajas en diferentes géneros también y me parece bien interesante eso, ¿no? Es un intento. La verdad es que vamos a ver. Vale. Y si no, ya nos quedamos con el relato de Rebeca Loroso, que ella está diciéndome. Porque falta poco para acabar, pero pues una cosa es que pues eso, que se los cuente, y otra cosa es que de verdad haya acertado con el registro, porque es un libro que está medio camino entre la crónica y la ficción. Hay una hibridez que es de las cosas que más me gusta también en la literatura, pero estará por verse. Bueno, lo que dices del registro es muy importante, es lo más difícil. Y ahora que ya no hay géneros, ya no podemos hablar de géneros puros, no quiere decir que no los haya, pero ahora se inventa mucho. Entonces, encontrar el registro es toda una exploración. Pero yo creo que con tu trabajo vamos a tener pronto, va a salir en la urna, me imagino. Para eso. Ahí está la editora. Bueno, en cuanto a tu relación actual con Cuba, estuve leyendo en Los trenes se demoran en tu blog, que tienes pues este poema inédito que se llama La Isla. No sé si lo tienes, búscalo, pero me gustó mucho, bueno, el poema está muy bien logrado, pero hay un verso que me impactó. No faltará alguien que al mirar la nada pregunte por la isla. Entonces, quería que nos cuentes un poco de ahora, luego de haber vivido en el Ecuador, ¿cuánto tiempo? ¿25, 30 años? ¿Cuántos años? 27 años, pues. ¿Cómo es tu relación con esa isla de la que ahora en la poesía, bueno, siempre has hablado del mar, de la presencia del mar en tu vida, de tu pueblo, de esas imágenes míticas,
del padre, la madre, los orígenes, pero aquí siento que es ya otra relación que aparece más evidente, incluso crítica, no lo sé, me gustaría que nos cuentes. Veo también que en el poema mencionas a Oshun, que es una deidad yoruba, ¿no? Y en el sincretismo, según no sé mucho de la religión yoruba, pero entiendo que en el sincretismo con el catolicismo y tal, es el equivalente a la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Bueno, cuéntanos un poco entonces, léenos el poema y cuéntanos tu relación actual con la isla. Mi relación con Cuba ha sido siempre una relación, pues, en primer lugar, de mucha gratitud, porque soy lo que soy y le debo mi sensibilidad a todo lo que yo respiré en Cuba. Yo nací en un pequeño pueblo de la provincia de Matanzas. Mi pueblo quedaba a un solo lado de la carretera. Esto es un infortunio en una isla dividida por una carretera central, pues una isla tan flaquita en la que todo está a un lado y a otro de la carretera. Entonces, imagínense, era un pueblo pequeño que estaba rodeado de otros aún más pequeños, pero estaba a un solo lado de la carretera. Y claro, en mi pueblo lo más importante era la biblioteca pública, que tenía libros, pues una bella colección de literatura infantil, que en Cuba se traducía muy buena literatura del mundo, todo lo que estaba sucediendo en el mundo llegaba a Cuba. Yo no sé si se robaban los derechos, yo creo que sí. Creo que después de haberse robado los derechos, los pedían. Lo sé, porque tengo uno de mis mejores amigos, fue durante muchos años el editor de todo eso. Y todo el mundo aceptaba regalar los derechos. Entonces fuimos pues, unos niños y unas niñas muy afortunados por eso. Porque pudimos leer muy buenos libros y además en Cuba se producía muy buena literatura para los niños. Entonces, para empezar, teníamos un libro fundacional, que era la Edad de Oro. Abríamos los ojos y de pronto caíamos en esa locura que es la maravillosa revista que Martí fundó y que de la cual solo alcanzó a sacar unos números. No sé si solo fueron 4 números, porque no tuvo éxito. Ya en ese entonces no tenían éxito las revistas para niños. Pero era una completa locura en la que uno encontraba lo mismo, poesía, historias del mundo contadas otra vez por Martí, leyendas, mitos, ensayo para los niños. Entonces era una belleza, claro. Estamos hablando pues de una serie de enfoques y criterios que podrían ahora parecernos inactuales, pero claro, al mismo tiempo nos exponía a un uso de la lengua, a la palabra, en un orden, pero como el que pudo poner Martí en ese libro con todo su amor, siendo el poeta que era además, y teniendo los principios que tenía Martí, ¿no? Entonces, un hombre que creía, como decía, como dice en la dedicatoria de Ismaelillo, que es un libro que le dedica a su hijo, que dice: creo en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Entonces, imagínense cuánto amor puso Martí en la Edad de Oro. Entonces, claro, crecí leyendo la Edad de Oro. Luego, sí, debo decir, pues la isla se me cayó de las manos en un momento, no precisamente cuando me fui, que ya, bueno, yo me fui pues a los 21 años. Sin embargo, esperaba que algo aconteciera, que volviera pues a soltar el ancla en la isla de mi niñez, en la isla de mi infancia, pero eso ya no pudo suceder nunca más. Y mi relación ahora con Cuba pues está transida de
muchas cosas que no calzan en el relato que nos gustaría posiblemente. Hay mucho dolor porque estamos cargando pues es una forma de la destitución incluso humana que vemos que ya no va más, sin embargo sigue entre la inercia y la inconsistencia y la contradicción, y claro que duele mucho, ya no solo por los de uno, quiero decir, por la familia, estamos por el mundo, somos una diáspora también, y una diáspora pues, en la que se piensa poco y los discursos políticos a veces pues la resumen con unos calificativos que no se adhieren a la realidad de todo eso. Y sin embargo, pues es la paradoja también que muestra pues también esa otra parte, ¿no? En medio de todo eso, Cuba es también el lugar en el que vi el mar por primera vez, aprendí a leer, en fin, y se nos ha vuelto en sí misma un archipiélago dentro del archipiélago, porque se ha ido difuminando por el mundo. Esa es la realidad. Entonces, el poema el que menciona María Luz, que es un poema inédito, se llama Isla. Lo escribí a raíz de unos acontecimientos políticos que ocurrieron hace pues más de un año, ¿no? 2 años ya, y que trajeron consigo pues una ola de depresión muy fuerte, donde personas conocidas fueron pues a parar a la cárcel, menores de edad, en fin, el miedo que rodea el poder, ¿no? El que algo pues se pueda derrumbar o, en fin, y por eso escribí Isla. Se los voy a leer. Dice: voy a rasgarte, patria, a hacerte añicos. Lo más grande de ti ya no será visible, ni rastro del almácigo de abuela, ni tus montañas, ni el ferrocarril han de seguir en ti, pero invisibles. Las mareas allá, lo tan perdido, las palabras aquí, lo tan ganado, no quedará del muro ni diciembre, tu lecho será el mar, en fin. Voy a pedirle a Oshun que sople el borde de la ventana andina de esta tarde, y ella soplará porque te ama, aunque al llorar le cantes a derrumbe, a balcón del principio, a andamio roto. No faltará quien al mirar la nada pregunte por la isla. Somos un archipiélago, dirán tus fragmentitos, y seguirán gritando lo que arde. Una devolución de las ofrendas, de los viejos guiones, de lo opaco. Gritos enteros, libres, gritos. Ellos dirán de sí, la gloria somos, y tus fragmentos cantarán más alto. Qué desazón oír el estribillo, se van a incomodar los pie de ancla, los bien nacidos, los aquí seremos, aunque sean tan pocos y no puedan contarte nuevamente de contado. Serás una llovizna de otro nombre, de poesía azul por ambas caras. Rasgada así, serás grito del grito continuo en la amplitud salvaje. Que vengan a pesar tus pedacitos, que vengan a decirles que se callen. No, y ahora que hemos arrancado con esta lectura y que nos has contado tu relación actual con la isla, pues me gustaría pedirte ya de una manera más libre, sin hacerte preguntas, que nos leas algo. Aquí están tus libros, entonces
Se lo voy a leer todos. Vamos a leer uno tras otro de principio a fin. Bueno, leemos algo de cada libro, como tú quieras, y luego pues la gente, pasaremos a que te hagan, si quieren, alguna pregunta, algún comentario. Nos va a rifar. A ver, bueno, nos va a leer. Bueno, voy a leer, primero les voy a leer décima. Yo escribí un libro de décimas que nadie ha leído. No, Solo María Luz. Ah, no. Bueno, quiero decir, las únicas personas del mundo que lo han leído están aquí. No nos engañemos. Falta una, que es mi hija, y no es aquí. Bueno, la cuestión es que la décima es un género muy querido en Cuba. Es una décima, la décima cubana se está haciendo una décima cada vez más encabalgada. Eso significa que el verso no termina, primero es un verso de 8 sílabas, es un verso no sé, de arte menor, yo no sé por qué, debería ser tratada con más respeto, pero bueno, en todo caso, ustedes en Ecuador escuchan mucha la copla, es lo mismo, es el octosílabo, pero es una décima, la cubana que viene, ha recibido pues un poco la impronta de la décima española. También pienso en Lorca y les voy a decir una décima de Lorca que aparece en el romance del bis a mis. Dice, yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por la nostalgia del mar. Amarillo limonar, jazminero desgranado, por las piedras enredado impedirán mi camino, y nardos en remolino pondrán loco mi tejado. Entonces, les voy a leer de como una taza. No, yo no sabía que las décimas, lo escribí hace muchos años, ¿no? Es un libro escrito aquí en Ecuador. Y es que yo había escrito poesía antes de venir, pero era muy mala. No, es que mi primera poesía escrita en Cuba antes de venir está en este primer libro que se llama Bajo el célico gris. Nadie lo ha leído. Y se agotó. Bueno, voy a leer estas décimas. Dice, es verdad que no te nombro, liviana como el presagio del búho sobre el naufragio, muere la piel, muere el hombro de tu mordida, el asombro se reparte en los islotes de la cal, llena de botes enfermos por la blancura, que van y vienen sin cura desde la espuma y sus brotes. Es verdad que no te encuentro en la memoria del alba, y mi cuerpo no se salva del dolor si salgo o entro por su herida, tan al centro del corazón, si pudiera quedar de alguna manera en La Habana de otra tarde, sabes que el aire me arde, me quedo en ti si pudiera. Esperen que no te he terminado. Perdón. Y dice, la casa se me acomoda en una herida del pecho, lo sé. No quiero otro techo, ni otro jardín, ni otra boda, ni la primavera toda, ni lo impasible del salto entre riscos, ni el asfalto, ni la esperanza sombría de cruces sin alegría, ni el ayer, ni el vuelo alto. Prefiero la casa simple y común de alero roto y olvidar hasta la foto del tiempo que ya no existe. Sé por el blanco que viste la estatura de mi madre, sus 11 años, su padre casi a punto de nacer, con la vejez al revés y su mano que se abre. Lenta. Lenta como el giro de la enredadera lila, bajo la sombra divina nuestro silencio, un suspiro que no es,
porque lo aspiro con toda la luz por dentro, como si el amor al centro nos apagara la muerte. Muero, muero de no verte. Hablo mi tristeza en ti. Y bueno, pues, y en ese momento, para ir terminando, como se dice siempre, voy a leer un poema de Ancla. Bueno, este es un libro que nadie ha leído. ¿Hay algo que te gustaría que le dieran a la luz? Bueno, a mí me gustaron mucho de mi amada Isa, pero si primero, Pero ese está muy bien. Está desactualizado. No, te dices, quieres que lo vean. pero hasta eso lee. Sí. Me voy a leer un poema que se llama Todo el amor que recuerdo. Ese que iba a pedir, ese que iba a pedir al final. Llega a pedir al último. Es un poema muy corto. Dice: todo el amor que recuerdo está en la mirada de un hombre que no me conocía, ni iba a quedarse conmigo en el patio del monasterio de Pedralbes, ni en su cocina medieval, ni en la biblioteca, ni en el mar, ni en la noche de lluvia de Gracia, ni en el café, ni en el cine, ni en los poemas que leíamos mientras el tren sacudía su casa de galería habitada, su casa triste rumbo a Provenza siempre. Todo el amor que recuerdo está en su voz y en las interrogantes sobre eso que él llamaba tu belleza, mientras el agua para el té bullía y hablábamos sobre la soledad y la suerte de haber llegado tarde al andén, la noche en que puso caracoles en mi pelo y en la zona de los collares de piedras preciosas de las mujeres, seguro de que no me daba cuenta que solo era un desconocido que me decía: acompaño, cualquiera se pierde, ¿dónde desayunas mañana? Ay, sí. Pues este poema habla de un lugar que estuvo pues en mi itinerario de algún tiempo en Cuba. En Cuba hay un central azucarero que se llama Jersey, que está entre La Habana y Matanzas. El primer tren eléctrico del mundo, no mentira, quizá de Latinoamérica, sí, es el tren de Jersey. Y es un tren que todavía sigue funcionando, es patrimonio, desde luego. Y yo viajaba los jueves para estudiar canto lírico. Fui una cantante fracasada desde la segunda clase. Bueno, yo amaba cantar y tenía buen oído, pero no tenía un gran registro en la voz. Pero eso no tiene importancia. La cosa es que yo tomaba el tren de Jersey todos los jueves para ir a las clases con mi profesora que se llama Gladys Puig. Yo me imagino que ya no vive Gladys Puig. Era una cantante fabulosa, llegó a cantar en la Scala de Milán y era una completa maravilla. Y me decía: qué melodiosa eres, tú tienes una voz pequeñita, pero qué melodiosa eres. Entonces, voy a leer Tren de Jersey, pero con los lentes. Ven que los trenes se cruzan desde antaño en la estación de Jersey. Perdón. Es que salía un tren de La Habana y uno de Matanzas y se cruzaban en ese mismo lugar siempre, ¿no? En Jersey, no era cualquier cosa. Ese cruce de trenes. Vuelvo a empezar. Ven que los trenes se cruzan desde antaño en la estación de Jersey. Esta es la casa de los sueños, la más remota,
llena de pasadizos que conducen a la sala del piano subterráneo, como para decir que la música brota después del romerillo. La brisa se recuesta en sus tallos de cera. Ve aquella nube, digo, y nadie piensa que he perdido algo. Mejor no llego a casa. Permanezco en la villa, acomodada entre las pieles rojas que el aceite ha lavado. Mejor no llego a casa. Pero sí no existe, y yo he perdido algo definitivamente. Y voy a leer uno para ya terminar. Y no, bueno, ustedes me dirán. Creo que sí, no te vi. Oh, bueno, sí, eso es lo que sentí, pero qué lindo, qué hermoso. Es que si no fuera por estos momentos, nadie escucharía mi voz. Voy a leer un poema que me cae un poco mal. Cuando diga el título, van a entender por qué. Se llama Una mujer maravillosa no puede ser amada. ¿No es cierto? Cae mal. Una mujer maravillosa no puede ser amada. No hay pájaros, ni hombres, ni luciérnagas que puedan con su voz, con el arrecife de su voz, con los escombros de su voz nacida en las canteras, en las pagodas o en los abismos. No puede ser amada esa voz por armoniosa o honrada. No puede, ni por hacer de la virtud un grito golpeado por tambores. Una voz como esa no puede ser amada ni porque cante la espiral de los océanos con sus esclavitudes. No puede ser amado el hondo exilio que es la voz de la mujer maravillosa. Aunque diga los credos del amor, aunque los sepa, aunque los reproduzca en el deseo de nuevos hijos. No pueden ser amadas esas manos por más desorden limpio y más arena, aunque traigan con ellas la alegría, aunque impidan los golpes de las puertas, aunque dejen abiertas las aldabas, aunque digan adiós y no rasguen con ello las paredes, aunque las rasguen. Por más que reelaboren la caricia con brocados de sol, por más que tiendan redes contra el hambre, no pueden ser amados esos ojos, aunque viertan su agua sobre el mundo y lo llenen de sal y de resurrecciones. Por más ojeras nuevas y más noches a contraluz, y más esperas y más trenes remotos y achicados, y menos fealdad y más visiones, aunque le hablen de un modo u otro modo a una misma verdad, aunque echen a rodar por los contenes de tiempos sin aceras, aunque se abran aunque se cierren para amar, aunque se abran a las premoniciones, aunque recuerden prados prehistóricos. No hay hombres que puedan amar a una mujer así. Aunque lleve los tudes en el alma, los azahares, los aros, la eternidad del amor, aunque elija los bueyes para nacer, aunque haya aprendido los inviernos y baile sobre hojas y sepa de las insolaciones por sus labios, no puede ser amado su cuerpo, ni su risa, ni sus bosques, ni su lengua, ni sus muertos, ni su fertilidad, ni sus semillas, ni su corazón, ni sus inundaciones, ni sus lluvias de arena, ni la solícita desnudez de su alma. Una mujer maravillosa no puede ser amada, no lo intente. Bueno, dice gracias por haber aceptado la invitación. Nos ha hecho disfrutar grande con tu poesía y con tus historias y con tu vida, con lo que nos has compartido. Y no vamos a dejar que se vaya el público sin preguntar o comentar a quien desee, por supuesto.
Hoy tuvimos un problema técnico, como notaron al inicio, y no tenemos el otro micrófono, por lo que si alguien quiere preguntar o decir algo, va a tener que acercarse al micrófono. O pueden hablar así, pero en cambio no se va a grabar lo que digan, pero bueno. Pero pueden preguntar desde allá o si alguien desea. Pueden preguntar desde allá. Y yo repito la pregunta ya. Bueno, yo quisiera decirte que me ha fascinado tu alegría, esa forma espléndida de expresarte con una enorme naturalidad. Es horrible alabar a la gente, no te estoy alabando, estoy solo diciendo lo que acabo de ver. Muchas gracias. Ha sido, no quiero que te vayas, por favor, todavía tenemos tiempo, pero me ha encantado tu poesía, me ha encantado tu forma de hablarnos de Cuba, entre la nostalgia y la alegría de estar en otro país, y a la vez la pena de no estar allá y la pena de estar aquí, me imagino también. En fin, todo lo que nos has dicho. Yo quiero preguntarte, tu apellido, tu nombre, ¿es un seudónimo o tú te llamas así? No voy a repetir todo lo que dijo Susana, pero si le pregunta si es que tu apellido, la antigua, bueno, sí, Susana le ha dicho algo muy lindo, la alegría del liceo, al compartirnos con mucha naturalidad todo lo que es Cuba, lo que fue Cuba para ella, y básicamente no queremos que se vaya de acá. Bueno, entonces, si tu apellido es un seudónimo, tu nombre, tu apellido, todo el conjunto, o es tu nombre real. Sí, no fue porque es usted y yo la admiro muchísimo y la quiero muchísimo. Usted no lo recordará de pronto, pero yo he estado muy cerca de su obra también. En todo caso, si no fuera por eso, yo diría que es un seudónimo y aprovecharía para lucirme con un seudónimo. Es mi nombre. La antigua es un apellido canario. Mis bisabuelos vinieron a Cuba en un vapor y aquí se conocieron en el vapor y se enamoraron, pero mi bisabuela venía con su prometido. Era un prometido de años. No obstante, se enamoró de otro joven que estaba en el vapor. Yo siempre me he preguntado por el otro joven, por el prometido de mi bisabuela. En todo caso, trajeron el apellido a Cuba, pero hay muchos antiguas en algunos lugares del Caribe. En Venezuela también está el apellido y en otros países también. Pues de mis bisabuelos sé eso, que se enamoraron en el vapor, que no aprendieron a leer nunca, que nunca más volvieron a su tierra. Como en el Titanic, se enamoró ella de otro de un barco. Y tal vez el prometido se lanzó al mar. Siempre desconfié del guión del Titanic. Dije, eso hay que iniciar un proceso de plan, esto ya pasó. Esto. Pero bueno. ¿Quién más quiere preguntar? ¿O comentar? A ver, Alicia. Bueno, primero felicito a las dos por ese diálogo tan rico, tan fluido, tan espontáneo, delicioso escucharte hablar sobre la isla, tu poesía, escucharte leer poesía. Y yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, y algo de eso en algún momento lo conversamos. Tú siempre estás atenta al lenguaje, a la sonoridad, ¿no? Como poeta, pero además, por venir de otro lado, te resulta, no sé, más llamativo nuestra forma de hablar, digamos, ¿no? O sea, estás muy atenta a la materia del lenguaje, ¿no? El ritmo, las cadencias, el vocabulario, los tonos, los registros, que siempre pasa, digamos,
nuestra relación con la lengua materna nos impide quizás tener esa misma relación como de autoescucha, ¿no? Porque la cercanía nos impide justamente como esa relación que es también el privilegio de cierta afinidad. Entonces la pregunta es esta, y escuchándote, ¿no? Y tú has escrito tu poesía en Ecuador, la mayoría de tus libros, tienes tu registro de la isla está contigo, te sigue habitando y todo lo que has ido contando, pero también estás escuchando de una manera quizás privilegiada también el español nuestro, digamos, ¿no? Y entonces quizás allí algo pasa, no sé cuánta conciencia o no tengas de eso, porque digamos, tu palabra poética justamente se nutre como de ese entrelugar, si se quiere, ¿no? No sé cómo lo sientes, cómo lo vives esa experiencia, ¿no? Que el venir de afuera a lo mejor por un lado te hace menos conocedor, uno dice, no, pues ¿quién más va a saber de la lengua materna que quien la habla? Pero justamente que llega de afuera a lo mejor tiene un saber muy importante también, ¿no? Como la escucha. Bueno, para que quede registrado, no voy a repetir todo, pero resumiendo, como soy traductora, traduzco de español a español. Bueno. Pero entonces, Alicia dice que ha notado en tu trabajo siempre esta atención especial que le pones a la sonoridad, al ritmo, a la cadencia, y que quizás venga porque como estás viniendo de Cuba, oyes y escuchas nuestro español como alguien de afuera, y que eso quizás te da una posición de escucha privilegiada, y cómo te sientes también. Perfecto. Sí, bueno, sí, Ani, yo, primero qué linda palabra es entre lugares, ¿no? Qué bella composición. Sí, es sin duda. Yo vine muy joven, desde luego. Me faltaba mucho por escuchar, pero partí de un registro lingüístico esencialmente simbólico y metafórico, como lo es el cubano. En Cuba hablamos de modo pues, muy metafórico, inclusive en el registro formal y en el informal, es decir, es pura metáfora la calle en Cuba. Y entonces llegué aquí y claro, me encontré con un nuevo español. Para empezar, fui entendiendo cosas profundas y complejas de ese fenómeno que es la lengua aquí. Una vez llegué al concepto de prejuicio lingüístico y fue fabuloso porque me permitió empezar a sentir y a disfrutar ese registro y entender el origen, el pasado de eso, el presente de eso, el largo proceso que es la lengua en un lugar. Y puedo decirte que yo ya soy una mixtura, lo soy hace mucho tiempo. Recuerdo que hace muchos años vi un periodista cubano que se llama Luis Suardillas a Cuba, perdón, vino a Ecuador y vino a una feria del libro y se tomó un café conmigo y me dijo, chica, tú hablas, tú ya no hablas como cubana, pero tampoco hablas como ecuatoriana. Tu lengua es un híbrido. Así, me lo dijo fascinado. Y yo, claro, pues me puse triste, ¿no? Como estar así, como una suerte de intersticio lingüístico, ni para allá ni para acá, como diríamos en Cuba, ni para acá ni para allá. Entonces me dijo, pero no te pongas mal, tú mira, no te preocupes, bonito, muy bonito, a mí me parece lindo. Yo te oigo y yo me quedaría a escucharte, me quedaría oyendo un ratico más. Entonces no te preocupes por eso. Así que, claro, eso lo fui asumiendo con el tiempo. Yo vine a trabajar en la Amazonía, pero yo no vine a trabajar, yo vine a leer poesía.
y sin ropa. Precisamente por la falta de ropa tuve que trabajar. Conseguí trabajo en el TENA como profesora de literatura. Fue maravilloso. Y recuerdo que enseguida tuve esa tensión que dices, Ali, que es que fue instintiva y fue pura supervivencia. Aparte de ser muy joven, venía hablando extraño. Entonces los niños se reían muchísimo y dije, no, esto yo lo tengo que mejorar. Empecé a mejorar la dicción, a sacar las este que genéticamente no habían venido conmigo, que vinieron como si fueran potas. Y yo tuve que hacer un gran esfuerzo y bueno, como era tan joven, digamos que por esa plasticidad cerebral no tiene que funcionar. Pero recuerdo que fue un esfuerzo pues, que hice muy conscientemente de que a veces tenía ganas de reírme de mí misma con ellos, con los chicos, y a veces no, a veces necesitaba que me respetaran un poco. Entonces, por eso tuve que mejorar. Y después ha sido, pues, la vida se va llenando de eso, ¿no? De palabras, de expresiones, pero yo me doy cuenta de que en mi prosa está muy presente el habla ecuatoriana. Yo escribí una novela que se llama Me llamo 13, que solo la han leído en los colegios. Sí, ni siquiera María Luz sabe el libro. José, tú tampoco la has leído. Y además la leyeron sus alumnos, lo cual es súper honor para mí. Entonces, el Me llamo 13 está muy presente en el registro ecuatoriano y eso sí lo disfruté. No saben cómo. Me sentí tan a gusto de poder ver la realidad desde los ojos de un joven, de un chico, adolescente, que habla muchísimo. En eso consiste el libro. Afortunadamente, si no, no habría libro. Pero claro, ya estoy afincada en eso, ¿no? En esas dos zonas, en ese entre lugar. Quería preguntarte también, hiciste un resumen muy bello de tu amor por la lectura generado por los libros de las bibliotecas en las escuelas pobres, etcétera, que fue absolutamente fascinante. Y yo me pregunto, si tú has sido profesora aquí, ¿no has notado la tragedia de nuestra educación? Bueno, pónganse cómodos. Con ese tema, con esa pregunta, no vamos a quedar hasta el final. Yo, Susana, vine al Ecuador con el deseo casi incontenible de encontrar una biblioteca. Llegué al TENA porque pues, la familia del padre de mi hija es de allí, entonces fuimos a vivir al TENA y busqué, llegué a una biblioteca y para mi sorpresa era un cuarto oscuro con un mostrador como de tienda de abastos, exactamente igual, de una tienda de abastos, solo no tenía caja registradora. Eso lo recuerdo bien. Y la bibliotecaria se asomó y me dijo, sí, qué cosita desea. Y yo le dije, deseo ver los libros, pensando que solo con eso iba a encender la luz. Pero no había luz. Y me dijo, no, dígame qué libro quiere y yo veo si lo tenemos. No puede pasar. Entonces, este fue mi encuentro con la lectura. Y desde entonces no he parado de trabajar cuando me ha sido posible y de, pues, repetir mi preocupación profunda por el hecho de que Ecuador sea un país sin acceso democrático al libro todavía. ¿En qué consiste el acceso democrático al libro? Eso primero es una responsabilidad de los estados. El estado tiene que generar infraestructura para eso. La infraestructura para ello se llama biblioteca pública. Es decir, un país que ha prescindido históricamente de una red de bibliotecas públicas que cumpla con estándares
para su funcionamiento de todo tipo, estándares arquitectónicos, de desarrollo de colecciones, de todo tipo, y que además se da el lujo, esto lo digo muy peyorativamente, de no prestar los libros, no puede esperar ni cambios importantes en la educación, ni cambios importantes en la vida, ni trabajo ni trabajo que no sea efímero en las distintas instancias de su quehacer. Es decir, justo veníamos ahora conversando con Susi y con Fabri de esto mismo, porque es un tema que me apasiona con dolor. Me entristece muchísimo que sigamos teniendo ese inacceso que hace que para tener un libro tengamos que comprarlo, que solo pues en ciertos lugares como las universidades, esas comunidades de estudiantes y docentes y administrativos tienen acceso a unos libros que eventualmente pueden llevarse y leerlo, pero sin estar educados para ello. Porque la educación para eso debe comenzar en la infancia y nosotros hemos pasado olímpicamente de eso, el Estado colonial ha pasado de eso y esa omisión histórica, insisto, es una pena muy grande. En eso sí debo decir que yo pues he querido siempre hacer algo, pero no he podido. He querido a todo nivel, me he sumergido en los reglamentos de bienes públicos en el Ecuador para entender a quién se le ocurrió que prestar un libro era correr el riesgo de ser glosado o de ir a la cárcel si ese libro se perdía. Y lo entiendo de principio a fin. Hay una mala interpretación de ese reglamento. Una mala interpretación inexcusable. No se lo voy a explicar a ustedes, porque es muy largo, pero es una tremenda pena y desde donde estemos tenemos que decirlo y repetirlo. Todo va a ser efímero mientras no se trabaje eso, mientras no se cambie eso, que es un derecho humano, el acceso al conocimiento. Y aquí pues se nos olvidó y claro, como no existe como referente, en el sentido de que pues es una sociedad que no ha sido partícipe de este beneficio, que es ir a una biblioteca y llevarse 5 libros para leerlos y luego devolverlos y tal, pues tampoco existe una demanda ciudadana, porque no se reconoce la carencia. Y son las autoridades que tienen que meterle el cuerpo a esto y somos quienes estamos quizá más preocupados por ello, quienes debemos decirlo todo lo que podamos sin cansarnos. Así que, pues sí, eso es. Una pregunta nada más. La primera, ¿cómo era el nombre de la poeta cubana? María Loinás. ¿Qué año gana el premio? ¿Cervantes? Cervantes. Más o menos. ¿No es en 87? Bueno, más o menos. Sí, finales de los 80. Con respecto a lo que estaba diciendo, ¿tú crees que las bibliotecas van a pasar a ser museos nacionales? De nada, a nadie le interesa lo que tienen las bibliotecas. ¿Cómo van a ser museos? Hay unos fondos antiguos de gran valor en la ciudad. Pero aparte de eso, justo comentábamos ahora con Susi que con la llegada del Internet, los países que tenían un mayor desarrollo bibliotecológico, un mejor despliegue de infraestructura para el fomento lector, se percataron de que ya servían para una sola cosa en el mundo, para seguir fomentando la lectura, para desarrollar colecciones maravillosas, fabulosas, con libros para leer, que ya no servían como objeto de consulta. Claro, la Biblioteca Municipal de Quito sirvió durante mucho tiempo mientras no existía el Internet, porque los pocos libros que se conseguían para poder hacer un deber, una tarea, estaban ahí.
Luego, aquí llegó el internet y nos quedamos igual. No pasó nada, no nos enteramos. En términos de lo que debió transformarse en torno a las bibliotecas, pues acá no sucedió. Ahora están sucediendo cosas, sí. Veo a Tania Benítez en la biblioteca de la Casa de la Cultura, empeñada en prestar los libros, trabajando en un reglamento para el préstamo de libros y pues da ganas de aplaudir, porque es que se necesita. Pero hasta hace muy poco no pasaba nada. Se hablaba de esto y generalmente me decían, es que la gente aquí no devuelve los libros. Y yo, pues me ponía muy mal, ¿no? con eso. Decía, la gente de aquí es tan ávida pues, de lectura, de libros, de conocimiento, y tan sensible, y tan responsable como en cualquier lugar del mundo. Y prueba de ello fue que durante casi 5 años trabajé en una biblioteca que estaba dentro de un organismo internacional, que era UNASUR, en la mitad del mundo. Fue una biblioteca especializada en libros para niños, y desde el primer día prestamos los libros. Yo recuerdo que dije, los presto incluso sin catalogarlos, con el inventario, eso era todo. Y los niños se llevaban los libros, la mayoría aprendió a firmar para poder llevarse el libro. No necesitábamos en absoluto que firmaran nada, pero teníamos unas tarjetitas amarillas y me di cuenta de lo importantes, de lo muy importante que se sentía cuando les decía, ven, ahora vas a hacer tu firma. Y hacían un garabato, niños que ni siquiera sabían leer. Entonces se llevaban el libro, pero muy felices. Cuando cerró la biblioteca, nos faltaban 8 libros. De ellos, 3 se los habían llevado personas adultas, unos delincuentes adultos. Porque ¿quién haría eso? Bueno, eran 3 personas, 3 libros de adultos, el resto sí eran libros de los niños. Varias mamás me llamaron y me dijeron, ay, Lisette, te queremos devolver los libros. Y yo les dije, te los regalo, como si fueran míos. Y se los regalé. Y claro, fue una experiencia fabulosa porque la biblioteca se convirtió en un sitio clave en la vida de los niños de la mitad del mundo. Venían y pasaban buena parte del día allí, de la tarde, y lo mejor fue lo que se activó con ellos. Recuerdo que un día llegaron unas señoras que eran maestras. Me dijeron, señorita, queremos hablar con usted. Muy bien, dígame. Nosotros trabajamos aquí en la unidad mitad del mundo. Yo trabajaba mucho después con ellas, con las maestras, con todas. Y me dijeron, verás, señorita, los niños que vienen acá, pues nosotras notamos que empiezan a mejorar. Claro, llegaban niños de 9 años que no sabían leer. Y yo me sentaba con ellos y con una pizarrita que tenía y intuitivamente les iba enseñando y terminaban leyendo fabuloso. Yo recuerdo a Anthony, un niño que llegó así, sin saber leer, y después recuerdo haberlo escuchado un día comentando. Ese escritor se llama como yo, Anthony Brown, uno de los escritores de literatura infantil más lindos, y es que sí, amaba toda la obra de Anthony Brown, que la teníamos allí. Entonces yo decía, esto parece un sueño, esto no parece la realidad. Entonces las maestras se volvieron aliadas por eso, porque notaban que los chicos empezaban a mejorar inmediatamente, pues en la atención y en muchas cosas, y según la sensación de logro, que un poco contraria a lo que pone la educación en ellos, que a menudo, pues en lugar de eso, lo que los hace pues, ir cargando la mochila un poco del fracaso, ¿no? Me va mal, yo no sé leer. Estoy llena de anécdotas de la mitad del mundo y de esa experiencia, pero sé que funciona. El préstamo de libros funciona en todas partes. Y aquí funciona también, debería funcionar, y solo hay que abogar por eso. Sí. Creo que por el tiempo deberíamos ya despedirnos.
Entonces, pues quería agradecer, a menos que alguien se haya quedado frustradísimo de no poder decir algo, pero y bien, a ver, la última. Rapidísimo. Les quiero contar una faceta de Lisette que tal vez no conocen. Como bien contó Lisette, me ayudó con la edición de un libro que hicimos de viajes. Y bueno, es una editora espectacular, pero sobre todo, y esta es la faceta que no conocen, es un hermoso paño de lágrimas. Para todas y cada una del millón de veces que quise botar la toalla cuando hacíamos este proyecto. Así que millón gracias por la ayuda y por la motivación. Que hoy por hoy este proyecto es una realidad. Aprovechando que estás aquí, cuéntanos qué día presentas tu libro y en dónde para invitar a la gente, porque es un libro muy bello, yo lo leí también, porque también participé en la parte final, es decir, no fui la editora del libro. María Luz fue Los ojos de seguridad de ese libro. Como soy obsesiva, me busqué cada cosa allí, bueno, y así todos se me pasaron los puntos. Pero bueno, Armando ahí estuvo para ser los ojos de doble seguridad. Bueno, el libro ha pasado por tantos filtros que está muy bien escrito, es muy interesante, así que cuéntanos, Iber, para cerrar. Bueno, sí, les cuento ahora sí me paro. El libro se llama Libre y el lanzamiento será el 25 de octubre en la plaza central del Scala Shopping. Así que todos están muy invitadísimos y bueno, espero me puedan acompañar ese día. Bueno, para que quede grabado, pues se llama Libre, el libro de Iber Montalvo, y se va a presentar el 25 de octubre en la plaza central del Scala Shopping. ¿A qué horas? 7 de la noche. 7 de la noche. Bueno, gracias a todos, gracias Lisette, creo que hemos disfrutado mucho, así que no se olviden de acompañarnos en el siguiente espejo de tinta que ya les convocaremos oportunamente. El próximo va a ser conmigo otra vez. Bueno, gracias María Luz, querida, tenía una ilusión, no se imagina, estaba muy, pues, emocionada, creo que hasta me desvelé anoche pensando en hoy, pero pensando con una alegría de ir al mar de los 7 años, más o menos, cuando me decían, mañana nos vamos a la playa, y yo ya no dormía. Entonces, gracias María Luz, sabes que te quiero mucho, además quiero mucho tu obra, tu poesía, tu prosa, tus novelas, todo, y que la vez pasada cuando estuve en este espacio me encantó escucharte y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me invite? Y desde entonces no he dejado de invocar a todo el panteón de Yoruba y funcionó, así que gracias por venir, de verdad. Gracias, Libre, querida, y ya tengo que hablar de ese 25. Bueno. Muy bien.